levantar las ofrendas. Qué gran, maravilloso es. Hermano. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén, hermano. Pueden tomar asiento, hermano, pueden tomar asiento. Vamos a levantar las ofrendas. Si alguien necesita un sobre por ahí, que levante su mano, y los hermanos están a rayo veloz para darle un hermano Ángel, ore por favor por la ofrenda. Señor, Señor, damos por este día más días, Señor. Le pedimos por las ofrendas, Señor, que Dios también escucha a pastor de la seas tú por medio de él, que vamos a venerarlo, Señor. Todo lo que bendigas al dador alegre, Señor. Por todos en nombre de Jesús. Amén.
de las aves cuidará Yes. también de mí. Yes. ¿Mandé? Sí, don José lo conozco, él ya ha venido y es ya casi de casa, enamorando ya para que venga acá con nosotros, ¿verdad? Oren por él, oren por la hermana Mónica, se fue a Guatemala, a El Salvador, ¿verdad? A El Salvador, se fueron por unas semanas, se fue de vacaciones, y ahora yo estoy orando por ella para que el Señor la regrese con bien. Porque bueno, don José, que puede estar con nosotros. También acabando el servicio, hermanos, acabando de predicar al pastor, tendremos 2 bautismos. Amén. Hermanos santos, para que se preparen. Amén. Vamos a bautizar a Destiny. Amén. Destiny el día sábado, hablando con su mamá, había mucha confusión en ella, en sí no le habían compartido, hermanos, como dije en la mañana, a veces uno como pastor se confía en un líder, pero ese líder no hizo el trabajo completo. Entonces el sábado, hermano, me tomé el tiempo antes de ir a ganar, por eso no me miro usted allá, porque estaba aquí todavía. Amén. Me tomé el tiempo de compartirle a ella el evangelio, hermanos, y gracias a Dios y gloria a Dios, Destiny recibió a Cristo en su corazón. Amén. Y este día va a ser bautizada. Amén. También esta mañana, después del servicio, pude hablar con la hermana Margarita. La hermana Margarita está con nosotros. Ella ha ido a diferentes iglesias con diferentes doctrinas y ya tiene un tiempo viniendo con nosotros. Me pasó lo mismo, también me confié de algunos líderes que han hablado con ella. Pero hablé con ella hoy en la mañana junto con mi esposa, y la hermana Margarita también recibió a Cristo esta mañana. Gloria a Dios. Así que también la hermana Margarita será bautizada. Amén. Amén. Bueno, pasó. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Amén. Es una bendición, hermanos, escuchar eso de estas 2 personas que han arreglado esas dudas, esos, bueno, inquietudes, ¿no? Estuve predicando, pastor, en marzo. Estuve predicando, ya está funcionando esto, sí, ¿verdad? Estuve predicando en marzo, pastor, en Houston, en la ciudad de Houston, y terminó el culto, domingo en la mañana terminó el culto, y necesitaba ir a encontrarme con una persona para unos instrumentos, unas flautas transversales, sí. Y le pregunté al pastor, ¿quién pudiera llevarme a encontrarme con esta persona para recoger estas flautas? Sí. Y me asignó el tesorero, al tesorero de la iglesia, hermano Pedro se llama. Y dice, el hermano Pedro lo puede llevar. Y le digo, está bien. Y salimos al estacionamiento y el vehículo de él estaba en griego se dice bloqueado. No sé cómo se diga en español. Encerrado. Gracias, hermano. Tú entiendes griego, ¿verdad? Y rápido hiciste la traducción. Y entonces iba pasando un joven por allí y le dice él al joven, oye, ¿no nos llevas a tal lugar? Sí, dice, sí, claro. Y ya fuimos los 3 y camino allá. Mi tema favorito de conversación no es política, no es deporte. Mi tema favorito, hermano, es escuchar el testimonio de personas. ¿Cómo fue que el evangelio llegó a la vida de ellos? Y entonces va manejando el joven su vehículo y voy yo allí sentado y el hermano Pedro, el tesorero de la iglesia. ¿Quién es el tesorero aquí? El tesorero de la iglesia iba en el asiento de atrás. Y entonces ya le pregunto al joven acerca de su testimonio y ya él me va platicando su testimonio, cómo fue que él aceptó a Cristo como su salvador personal. Y bueno, y entonces me doy la media vuelta y le pregunto al hermano Pedro, platícame, ¿cómo fue que tú llegaste a conocer a Cristo como tu salvador personal? Y me dice el hermano, el tesorero de la iglesia, dice, pastor, la verdad es que después del mensaje que usted predicó esta mañana, no estoy seguro de mi salvación. Yo pensé que estaba bromeando. Por un momento pensé que estaba bromeando. Y le dije, hermano, si hay alguna duda, debemos arreglar ese asunto cuanto antes.
Y me dice, pastor, pero yo soy el tesorero de la iglesia. Si hay una persona, hermano, en la iglesia a quien se le tiene confianza, es el tesorero. Es el que maneja las finanzas. Y le digo, mira, no importa si pierdes tu ministerio, la cosa es no pierdas tu alma. Y allí nos ahorillamos y le compartí algunos versículos que él ya conocía. Ganador de almas, pastor, ganador de almas. Tú puedes ser un tremendo ganador de almas y tener dudas en cuanto a tu salvación. No merece la pena vivir con dudas e inquietudes. Y dices, pero es que ¿qué va a pensar la gente? No importa qué va a pensar la gente. Y felicito a estas personas que han asegurado su decisión. Bueno, gloria a Dios. Me encanta esta imagen. ¿Alguien aquí en algún tiempo ha escalado un monte? ¿Sí, hermano? Disculpa, hermano. En Perú estuve escalando el Machu, la montaña más alta de la Luna. ¿Hasta dónde llegaste? Hasta arriba, hasta la No llegaste hasta arriba, hermano. ¿Llegaste hasta arriba? ¿Cómo? Bueno, llegué hasta arriba de la montaña, pero no sé a qué se refiere. No sé si... ¿Hasta la cima llegaste? Sí, hasta arriba. Una hora subiendo la montaña. Una hora. En una hora escalaste. Subiendo un trecho, un camino muy poquito. ¿O alguien había abierto ya camino? Sí, había abierto camino. Caminando. De cierta forma. ¿Cómo? Sí, de cierta forma, sí. No entiendo. En cierta forma, no entiendo. Trepando y... Pero en una hora escala. Quizás no sea, quizás directamente. Wow. Porque yo he visto montes, hermano, y no las escalas en una hora. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más ha escalado un monte? Sí, hermano. Una piedra así. Bautícenlo, pastor, bautícenlo. Al cabo la va a perder, ¿verdad? Mejor se la quitamos y la guardamos. Wow. Salmo 24, hermanos, y ahora vas a entender por qué la pregunta. Y es hermoso, hermanos, ver esa imagen. No pierdas esa imagen de tu mente, hermano. Y no sé si acostumbran a apagar la pantalla durante la predicación, pero no la apagues ahí, que quede la imagen esa. Salmo 24. La Biblia, pastor, está llena de imágenes, está llena de simbolismo y la razón que está llena de tanta imagen y de tanto simbolismo es porque nos ayuda a entender lo que no entenderíamos de otra manera. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. No las puede entender, se han de discernir espiritualmente. Y entonces lo que Dios tiene que hacer muchas veces, hermano, es tomar un asunto espiritual y entonces ilustrarlo con algo terrenal para que captemos aquella verdad. Y en el Salmo 24, versículo 3, dice la Escritura, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en
su lugar santo. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Escucha, hermano, el que sube al monte, dice el versículo 5, él, ¿qué cosa? Recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y aquí entonces lo que el Señor está haciendo es ilustrando que hay experiencias en la vida del cristiano, la vida del creyente, del Hijo de Dios, que requiere que subas el monte. Y el Señor pregunta, ¿a quién? No es fácil subir un monte. ¿Qué edad tenías, hermano? ¿Qué? 37 más o menos. ¿Cuándo subiste? No, yo pensé que tenías 37 ahorita, hermano. Mañana es mi aniversario, si me quieres dar. Imagínate a mi edad, hermano, 50 y... ¿Qué te importa? Intentar eso. ¿No, Julio, te atreverías? 2 veces. Dice hasta de reversa. Gracias, hermano. Los peligros que hubiera para escalar un monte. No cualquiera se atreve a subir un monte. Por eso pregunta el Señor, ¿quién? ¿Quién subirá? He estado predicando, pastor, a través de los salmos y llegué a este versículo donde el Señor está haciendo una invitación. ¿Quién? ¿Quién se anima? Y entonces, pastor, comencé a ver los montes en la Biblia. Monte Moria. ¿Subió el Monte Moria? ¿Quién? No se oye. ¿Quién? Ok, trae máscara, no sé. Ok, hermano santo. Abraham. ¿Y quién más? Sí, no se llamaba David, hermano. Se llamaba Isaac. David bien. Es graduado del instituto. No, ¿verdad? No. Y pastor, me fui, bueno, no me fui, estamos todavía viendo los diferentes montes. Hermano, viendo las experiencias que ocurren en la cima de los montes. Escucha esto, hermano, experiencias que nadie prueba, solamente los que se atreven a subir el monte. ¿A quién le resplandecía el rostro que tuvo que usar un velo, hermano? ¿Por qué? Porque estuvo en la cima del monte. Y los demás decían, yo quiero que a mí también me resplandezca el rostro como a Moisés sobre el monte. ¿Estás conmigo, hermano? Y estuvimos viendo hasta ahorita el monte Moria, estuvimos viendo el monte Abarim. El monte Abarim. Lo que ocurre allí en ese monte, hermano. Estuvimos viendo el monte Oreb, el monte de los olivos. Ahí sí subió David. El monte de los olivos.
Y quisiera esta noche predicarte un poco acerca de otro monte, conocido como el monte de la transfiguración, el monte de la transformación. Y la pregunta entonces es, ¿quién subirá al monte? ¿Estás cansado, frustrado con la vida espiritual que llevas y deseas que Dios haga una transformación? Ya no tanto en tu conducta, más en tu carácter, en tu temperamento, en lo interno. ¿Estás cansado de vivir una vida cristiana donde tienes que poner una apariencia? Porque si la gente supiera la realidad, se decepcionaría. Déjame decirte, hermano, dónde va a suceder ese tipo de transfiguración y de transformación. En el monte. Y el Señor pregunta, ¿quién subirá? Si tú estás dispuesto a pagar el precio, porque hay un precio a pagar. No es fácil. Si estás dispuesto, el Señor te encontrará en la cima de ese monte. Y nada será igual. Pon allí un separador en Salmo 24 y vamos, por favor, al libro de Mateo, capítulo 16. El último versículo del capítulo 16 y luego daré lectura a unos versículos del capítulo 17. Dice el versículo 28, capítulo 16, de cierto os digo que hay algunos, ¿hay cuántos, hermano? Algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo. ¿Cómo, hermano? En su reino. Ahora, escucha, el Señor está rodeado de los 12 apóstoles y entonces Él declara a los 12 apóstoles, hay algunos. El Señor desea que todos tengamos estas experiencias de los montes, hermano, pero tristemente la mayoría no van a estar dispuestos, solamente algunos. En una audiencia de este tamaño, hermano, quizá habrán 2, quizá habrán 3, 4, 5, no sé. Ahora, qué bendición sería, hermano, que toda la iglesia, Roca de la Eternidad, se determinaran, pastor, a subir los diferentes montes que el Señor tiene en la Escritura y experimentar aquello que esos hombres en aquella época experimentaron. Pero lo triste, hermano, es que dice el Salmo 24, déjame volver a decirte, déjame volver a leerlo, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y dice, el que no ha elevado su alma a cosas ¿qué? Vanas. Estamos, pastor, tan ocupados en cosas que no tenemos tiempo para. Mira, hermano, acá arriba del monte no hay señal. No te puedes conectar a Facebook. Hacías el aviso. ¿Quiénes van a ir al campamento? ¿Y sabes cuál es la pregunta de los jóvenes hoy en día en cuanto cuando los invitas a un campamento? ¿Qué?
Pastor, ¿y sabes si hay Wi-Fi? Y no solo... No, la señorita. Los adultos, pastor, y hay señal. Y nuestro corazón está tan lleno de cosas. Escucha, hermano, no cosas malas, pero cosas. ¿Qué es la diferencia entre cosas malas y cosas vanas? Déjame darte la diferencia, hermano. Cosas vanas no necesariamente son cosas pecaminosas, pero son cosas que no tienen ningún provecho. Son vanas. ¿Cuánto tiempo pasas en este book y cuánto tiempo pasas en Facebook? Enmudeció el palenque. Pastor, pero ¿qué tiene de malo Facebook? Estoy aquí chateando con mis familiares. No son cosas malas, son cosas vanas. Y lo que el Señor dice es que si vas a escalar el monte de Jehová, requiere no solamente hacer a un lado cosas malas, pero hacer a un lado cosas malas. ¿Tú piensas que los que no llegaron hoy en la noche se quedaron haciendo algo malo? No. Pero sí algo bueno. Ahora sigue por favor conmigo. Entonces, de los que están allí, no todos van a probar, no todos van a gustar esta experiencia de ver al Hijo del Hombre viniendo, ¿cómo, hermano? En su reino, sin morir. Capítulo 17, ¿qué dice, hermanos? 6 días después. Entonces, pastor, él hace el anuncio a algunos de los que están aquí sin probar la muerte. Mirarán al Hijo del Hombre, mirarán al Hijo de Dios en toda su gloria, como que si ya estuviese en el reino, y esta experiencia la van a tener sin probar la muerte. ¿Cuántos quieren? Pregunta el Señor, todos levantan la mano, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. Hermanos, ¿cuántos quieren un retiro de matrimonios? Todos levantan la mano. Hermanos, salen $300. ¿Sucede aquí o nada más en Sahuarita, pastor? Nada más en Sahuarita. Y 6 días después, Jesús tomó, ¿a quién? ¿A Pedro? ¿A quién más? ¿A Jacobo? ¿A quién más? A Juan, su hermano, y los llevó aparte. ¿Qué dice, hermano? Oh. ¿Y qué tan alto está el monte? Está alto. Si fuera un montecito así. No, los montes son escabrosos, los montes son empinados, los montes son altos y hay otros que son, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿Son qué? Muy altos. Y se transfiguró. Allí está, hermano, la transformación. Metamorfoo es la palabra, hermano. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Estás conmigo, hermano? Entonces Jesús se acercó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, ¿qué les mandó diciendo, hermano? No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite. De lo que ocurrió, hermano, era algo tan increíble, tan maravilloso. El Señor le dice: mira, calladitos. Esto es algo entre tú y yo. Lo que Dios hace en nuestra vida, hermano, en los montes, en la cima de los montes, es difícil de compartirlo en su totalidad. Porque, número uno, muchos no lo entenderían porque prefieren quedarse acá abajito en la cima. En segundo lugar, muchos pensarían que es jactancia, cuando no tiene nada que ver, porque quien obra ya no es uno, es el Señor en la vida de uno. Y de los 12, 3. Y si tú lees, hermano, el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia en sus primeros 15 años, 20 años. ¿Sabes a cuáles de los apóstoles tú vas a encontrar siendo usados por el Señor? A esos 3. Prácticamente, hermano. Bueno, hemos hablado a Judas Iscariote, ¿no? Pero prácticamente los otros 8 en el libro de los Hechos no aparecen. Algo sucede, hermano, en este monte alto de transformación, de transfiguración, de metamorfó en la vida de estos 3 hombres que los equipa a ellos como no a los otros 8 para ser usados poderosamente. ¿Quieres que el Señor te use, hermano, en otro nivel? Y no estoy hablando necesariamente para predicar, para cantar, para enseñar. Estoy hablando de como esposo. ¿Quieres que el Señor te use más? Como esposa, como padre, como madre. Como un ganador de almas. Como un discipulador. Intencionalmente, hermano, me salté una frase cuando los apóstoles están postrados y la nube los cubre y escuchan aquella voz y el Señor Jesús se acerca y les dice: levantaos, no temáis. Intencionalmente me salté una frase. Disculpa. Los tocó. Los tocó.
A los otros 8 no los tocó. A estos 3 los tocó allá arriba, en la cima del monte. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te tocó a ti? Oh, pastor, ese mensaje que usted predicó, gracias, pastor. Señor me tocó. ¿En verdad? ¿O fue nada más una llamarada así ¿de qué? ¿Cómo le llaman? ¿De qué? De petate. Fue a que me repararon una llanta, venía de Hermosillo y se ponchó una llanta y ¿alguien ha visto cómo reparan llantas en México? ¿O ya se te olvidó? Nada más aquí en los United States. Hermano, y luego que un cerillo, dijeron, va a quemarme la llanta este cuate. No. Y apenas iba yo a agarrar el agua y se apagó. Como ya me explicó que era para que sellara ¿el qué? Okay. Y así son las llamaradas, Richard, de muchos creyentes después de que dicen que el Señor los tocó. Esta palabra tocó es la palabra haptomai. Guarda esa palabrita allí en tu mente, haptomai, y es un toque, pastor, que significa un toque que impacta lo interno. El toque se lleva a cabo aquí, pero el efecto por ejemplo, la palabra se utiliza cuando el Señor toca el féretro, donde iba y algo sucede adentro. Luego hay ocasiones cuando el Señor toca a un ciego y hay otro toque, es diferente. No es haptomai. Y el toque, hermano, por ejemplo, cuando yo leí la porción hace unos momentos que salté esa frase y los tocó, muchos ni cuenta se dieron porque pareciera ser innecesario esa frase. Bastaría con que el Señor les dijera mientras están ahí postrados, levantaos y no temáis, con eso sería suficiente. Pareciera ser que el toque era innecesario. Pero algo está sucediendo en ese monte, algo está haciendo el Señor en lo más profundo de aquella persona. No solamente él se transfiguró, metamorfó, pero también estos 3 varones regresarán y no serán la misma persona a raíz de ese toque. Cuando el Señor verdaderamente nos ha tocado, haptomai, no somos los mismos. Amén. No somos los mismos.
Tu peinado es el mismo, tus corbatas son las mismas, tus vestidos son los mismos, pero algo sucede dentro de ti. Ya no eres el mismo. Y escucha, hermano, esa experiencia no es una vez en toda tu vida cristiana, es una experiencia que deberías tú anhelar. Este monte, pastor, es tan alto que en toda nuestra vida no logramos llegar hasta la cima. En diferentes puntos de este monte va habiendo transfiguraciones, transformaciones, metamorfó. Pastor Altamirano no ha terminado de ser cambiado. Pastor Galván no ha terminado de ser cambiado. Qué triste sería, hermano, que estuvieras tú viendo esta noche el resultado completo de la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Sería algo triste. Sería algo triste vivir otros 10 años, 15 años y que en esos 10 años, 15 años el Señor nos siguiera haciendo la obra de transformación. Y la única razón que esto se estanca, pastor, es porque dejamos nosotros de pagar el precio de subir al monte. Porque está muy alto. Cuando tenía 37, sí, pero ya tengo 38, ya no. Yo llegué a Arizona hace 29 años. Entre Tucson y Phoenix, si alguien ha pasado por allí, hay un monte que se llama Picacho Peak. Cuando yo llegué hace 29 años, yo tenía 28 años. Y yo dije, un día yo voy a subir ese monte. Ahora, 29 años después, digo, no creo. Y el Señor, dice la Escritura, hermano, los tocó. Captomai. Déjame llevarte, hermano, a una porción donde se utiliza esta palabrita a Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 12. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre, y escucha, hermano, lleno de lepra. Lleno de lepra. Pastor, esto quiere decir que no siempre en un brazo o en un lado de su cara, lleno, pastor. De este hombre, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, ¿qué dice, hermano? Le tocó diciendo, quiero ser limpio. Escucha una vez más, hermano, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Escucha esto, hermano. No, déjalo que duerma. Hay dos cosas que suceden aquí, pastor. El Señor lo tocó, limpio, y al instante la lepra se fue de él.
Entonces pregunta, hermano, ¿qué fue lo que causó? ¿Cómo? ¿Qué? Jesús le tocó. ¿Alguien más? No habla nada de fe ayer, hermano. ¿Cómo? Sí, quería limpiarlo, pero ¿qué fue lo que causó que él quedara limpio? ¿El toque o lo que dijo? Recuerda, hermano, que la palabra haptomai, el efecto de la palabra haptomai no es algo que sucede en la superficie de la persona, sino que sucede dentro de la persona. La lepra estaba en la superficie. Pero recuerda, hermano, que hay necesidades que las personas tienen que podemos nosotros observar. Semáforo y está una persona ahí con un cartoncito I'm hungry. ¿Sí los has visto, hermano? Y tú puedes observar la superficial de esa persona, de las necesidades internas. Cuando una persona veía a este hombre, decían, pobrecito, mira cómo está lleno de lepra. Y no tenían idea de qué estaba sucediendo dentro de la persona. Mi hermano, para aclarar esto, ve a la misma historia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Esta es la misma historia de la perspectiva de Marcos. Y Jesús, teniendo misericordia de él, que dice, hermano, extendió la mano y ¿qué? Y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Ahora, escuchen el 42. Y así que él hubo tocado, no. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que limpió al leproso? Lo que el Señor dijo. En otras palabras, si solamente el Señor hubiera dicho, quiero ser limpio, él hubiera quedado limpio. Era innecesario en cuanto a la necesidad de... Entonces, ¿por qué el toque? Escucha, hermano, porque había una necesidad en lo más profundo de la vida de ese hombre. Mucho más importante, pastor, que la lepra. Pues, tu problema, hermano, no era el alcohol. Tu problema es que estabas perdido. Tu problema no era la droga, no era la inmoralidad, tu problema es que eras un pecador perdido. Hay programas y otras cosas, hermano, que puede ir una persona y allí medio te rehabilitan. ¿Pero de qué sirve? Dije, ¿de qué sirve? Sigues exactamente igual de dentro. Pero cuando hay un haptomai, hermano, cuando hay un toque, como el que tuvo Jacobo y Pedro y Juan en ese monte, hermano, cuando hay un haptomai como tuvo este hombre leproso, no solamente lo externo se resuelve, pero lo interno, pastor.
Hay una tremenda transformación. Y vuelvo yo a preguntarte, hermano, ¿cuándo fue la última vez que espiritualmente subiste un monte donde Dios te tocó? Y gente dice después, no sé yo qué le ha pasado a aquel hermano, pero ya hace algunas semanas que lo veo diferente. Pastor, ¿no has notado tú que aquella hermanita, no sé, algo diferente? Pues dicen que está yendo a hacer zumba. No tiene nada que ver con zumba. No estamos hablando de algo. Su semblante, pastor, se ve diferente. Sus conversaciones son diferentes. Fue Pablo, me parece, que dijo, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y poco a poco, hermanos, el Señor Jesucristo se va formando en nosotros y nosotros reflejando al Señor. Pero eso poco a poco sucede en estos viajes al Monte Alto, donde somos tocados. Haptomai, tocados. No nada más un toque superficial y que pronto ya el efecto pasó. De domingo a miércoles ya. Otro de los pasajes, Pastor, donde aparece esta palabrita. ¿A qué horas comenzó la predicación? ¿Alguien sabe? Son las 7:10. El que está grabando allí, ¿cuánto tiempo va? ¿Cómo? Va 45. Disculpa que te desperté, hermano. Estaba bien, estaba así, pastor. Pero, bueno, ¿cómo te llamas, hermano? Virgen. Ok, Dios te bendiga, hermano Virgen. Eres una bendición. Dice, ya, regresa allí ya. Lucas 8. No es cierto, pastor. No lo vayas a quitar del ministerio al pobre. Lucas 8. Es el que se acaba de casar, pastor. Se va a casar. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a casar? ¿O cuándo se iba a casar? Quizá ya está repite. ¿Cuándo? 7 de agosto, pastor. Wow. Felicidades, hermano. Está la hermanita Milcar aquí también. Con razón me tiraste esa mirada, hermana. Lucas 8. Versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curadas, se le acercó por detrás. ¿Qué dice, hermano? Haptomai. Escucha, hermano, ten cuidado con tu respuesta. Hermano Julio, yo sé que te gusta contestar. Hermano Julio, ¿quién sabía que aquel hombre estaba lleno de lepra? Disculpa. Gracias, hermana. Tiene un par de semanas aquí, te está educando. Todos. Estaba lleno de lepra. Ahora, escucha. Hermana Mildred, ayúdale. Escucha, hermano, escucha. ¿Quién sabía que esta mujer tenía flujo de sangre?
Nadie. ¿Ves, hermano? Hay asuntos que son tan privados, tan personales. Nadie lo sabe. Si es que la persona se atreve, pastor, nada más levanta su mano y oren por una petición personal. Amén. Tú observabas a aquella mujer y pareciera ser que todo estaba bien. Nadie sabía qué es lo que estaba sucediendo en la privacidad de su persona. Pero ya llevaba 12 largos años y había gastado, pastor, todo lo que tenía. Y ella se acerca a Jesús. Escucha, hermano, se acerca a Jesús. Versículo 40 y 44, se le acercó por detrás y tocó, Japtomai, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Escucha, hermano, en este monte se aprende a tocar a Jesús, a tocar el corazón de Jesús como nunca antes has tocado. Hay personas que oran y es como que si rezaran un Padre Nuestro. Repeticiones. No pasan de... Pero tú sabes quiénes son las personas que pueden japtomar el corazón de Jesús. Y cuando te urge algo, sabes a quién llamar y decir, pero hermano, ayúdame. Escucha, hermano, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con él, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Si tú estudias esto en el griego, la palabra que Pedro utiliza y tú dices, ¿quién me ha tocado? No es haptomai. El Señor está diciendo, no solamente quién me ha tocado, quién se rozó conmigo, no, la multitud. Tú has caminado en lugares, hermano, donde la gente se rozó. No, el Señor está diciendo, no se trata de esos tipos de toque, se trata de Amén. Pero Jesús dijo, alguien, versículo 46, alguien me ha haptomai, porque yo he conocido que ha salido. No quisieras tú que tus oraciones tuviesen poder. No para que digan, mira, si tienes una necesidad, que el hermanito aquel ore por ti. No.
Y esta mujer, pastor, toca al Señor Jesús como nadie más en aquella multitud lo había tocado. ¿Dónde se aprende eso? En el monte. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo ahí en el monte espiritual, orando y ayunando? Pastor, le dije a una persona eso un día. Ay, pastor, no, es que cuando yo ayuno me da hambre. Así me dijo, pastor. Es que cuando yo ayuno me da bastante hambre. Claro que sí te va a dar hambre. Yo ayuno me dan migrañas. Es que cuando yo ayuno ando con el temperamento acelerado. Del cerro Paso. Y recuerda, los que se quedan en la falda del cerro, hermano, prácticamente ni son mencionados en los hechos. ¿Ves? Hay dos palabras, hermano, que hablan acerca de cambiar. Metamorfó, que es la palabra que se utiliza allí en el libro de Mateo, capítulo 17, y es un cambio, pastor, de esencia. El gusano, ¿alguien sabe qué sucede con aquel gusano? ¿Se qué? Se transforma. Metamorfó en mariposa. Esa es la palabra. Pero hay otra palabra que también se utiliza en la Escritura para referirse a un cambio, y es la palabra metasquematizo. Y esa palabra, pastor, lo único que significa es un cambio de apariencia. Mi hermano, tú agarras un billete a $20 y te vas a un Goodwill. Los que compramos en Goodwill dicen, con $20, hermano. Este de allí. Este también. Amén. Metasquematizo. Hermano, suceden en 15 minutos, en 20. Nomás donde entras al shower y sales, es el mismo. Sí, es el mismo, nomás cambió la fachada. ¿Alguien aquí trabaja en construcción? ¿Trabajas en construcción? Imagínate, hermano, una casa donde hay termitas y el siding está carcomido. Nomás le quitas la hoja de siding y le pones otra. ¿Arreglaste el problema? No. ¿Por qué? Porque las termitas están en todas partes. Oh, se ve bien, pero no arreglaste nada. Ese es metasquematizo. Y porque compraste otra Biblia y la traes debajo del brazo y aprendiste a amarrarte ahí la corbata y no estoy minimizando la importancia de estas cosas, hermano, pero de nada te sirve estas cosas si no hay un metamorfo. ¿Y de qué te sirve, hermano, venir con metasquematizo y engañar al pastor y engañar a pero en tu casa
todo el mundo sabe que es nada más metasquematismo. Amen. Amen. Es allá arriba, es donde sucede metamorfosis, transformación, cambio de esencia. Y aquella mujer toca el borde del manto de Jesús y se transforma en íntimo, secreto, personal. De fuera pareciera ser que nada sucedió. Pero su problema de 12 largos años ha sido resuelto. Escucha, hermano, si llegas tú al punto de decir, ya estoy cansado de este tipo de cristianismo, quiero decirte que hay otro tipo de cristianismo. Amen. Hay personas, pastor, que frustrados con el tipo de cristianismo que están viviendo, se retiran del cristianismo, no entendiendo que hay un cristianismo que verdaderamente llena. Regresa, por favor, a Salmo 24 y terminamos, hermano. Amén. Porque va a haber, ¿qué? Va a haber, pastor, raspados y y tacos no. Salmo 24, hermano. ¿Quién subirá al monte? Estoy leyendo el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y aquí está, hermano, para los que suben el monte de Jehová, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Oh, pastor. ¿Hay alguien, hermano, que te ha dañado, te ha lastimado y quisieras que el Señor haga justicia? No venganza, justicia. ¿Ok? ¿Dónde va a suceder esto? ¿Dónde va a suceder? Una vez más, lo leo, hermano. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios. Hay entonces, pastor, bendiciones, y hay privilegios, y hay justicia que Dios hace. Es que si hay nieve allí en el monte, pues ponte un abrigo, ponte botas. Es que hay víboras de cascabel. Es que aquí en las faldas, hermanos, del monte no hay lo que verdaderamente llena. Inclina tu rostro, hermano. Vamos a orar. Pastor.
Todos orando, hermanos, todos orando. Nada que añadir a la enseñanza. Muchas veces, hermanos, batallamos porque solamente estamos ahí en la falda del monte y no queremos subir. Subir se necesita un esfuerzo, tiempo, dedicación y el deseo de cambiar nuestras vidas. Pero no será en las faldas del monte. Será allá en lo alto del monte, donde puedes tener un encuentro personal con el Señor. Donde aquellas cosas que usted no puede cambiar, allí Dios traerá bendición a tu vida. Allí entonces existirá esa transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos no están cansados de vivir una vida cristiana simple, donde no hay victorias, donde solamente hay religión y seguimos siendo las mismas personas? Porque no has querido subir al monte, hermano, hermana. De arriba, hermanos, hay bendición. De arriba está la justicia de Dios aplicada. Abajo no, hermanos. Allá arriba puedes dejar tus... Subamos, hermanos. Querido hermano, tu esposa necesita un hombre que suba a ese monte y viceversa también. Queridos, necesitan padres que tengan a Cristo allá en el monte alto. Señor y Padre, gracias por su palabra, Señor. Gracias por su siervo. Gracias, Señor, su palabra llega en el momento preciso, Señor. Ayúdenos, Padre, a seguir. Que nuestras vidas sean cambiadas, Padre, para su honra y su gloria, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, ustedes se preparan, por favor, vamos a ver al pastor, hermanos, por favor, hermanos, si ustedes gustan, vamos listos, hermanos, si quieres, y las hermanas que se van a bautizar, si van para allá, sí, ok, por favor. Pasen, hermanos, si quieren, pasen, vamos a levantar una ofrenda, hermanos, vamos a ser generosos con el pastor. Hermano Pablo, si ora fuerte, por favor, hermano. Y vamos a orar, hermano. Señor, bendito Dios, gracias, Señor, por el mensaje que acabamos de escuchar, Señor. Que no se nos olvide, Señor, que solo en ese monte puedes. Ayúdanos, Señor, a ya no ser hipócritas. Ayúdanos, Señor, en nuestro cristianismo tan falso que tenemos. Señor, bendiga al pastor y a la Iglesia Bautista Roca de la Eternidad. Se lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
¿Estaba listo, hermano? Todavía. 132, por favor, hermanos. Yo solo espero ese día. A ver si se le... ¿Ya? Hijo, me quitó la inspiración, hermano. Está bien, está bien. Vamos a tener 2 bautismos, hermanos. Destiny, tú has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y por no avergonzarte de que Jesucristo está en tu corazón, yo te bautizo hoy en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerta con Cristo, resucitada una nueva vida. Margarita, usted ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por no avergonzarse de que Jesucristo está en su corazón, yo la bautizo en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerta con Cristo, resucitada a una vida. Qué bendición, gracias a Dios, hermano.